Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de Economía de Bolsillo, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Como todos los jueves, nos encontramos en el aire de todas las radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos con Claudio Coronel. Hola Claudio, ¿qué tal? Hola Ceci, ¿cómo estás? Acá muy contento nuevamente de encontrarnos en Economía de Bolsillo para seguir debatiendo las múltiples cosas que nuestro país nos regala para analizar. Con el paréntesis del signo de pregunta ese que es el sarcasmo. Bueno, sí, un flor de regalo te diría. Ignacio Truco también con nosotros. Hola Igna, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Espero que estén muy bien. Acá muy contento de acompañarlos al menos un ratito esta tarde. Bueno, muchas gracias por acomodarte la agenda, Ignacio, entre clase y clase. Nos escuchan en las 3 emisoras de Radio UNER en Concordia, Concepción del Uruguay y Paraná, y también nos pueden escuchar en www.radios.uner.edu.ar. Nos quedamos hasta las 5 de la tarde con Economía de Bolsillo. Igna, nos trajiste una columna para hoy, si te parece ya entramos en tema, así después seguís dando clase. Mira, me parece algo muy importante que se anunció hoy, que es el ingreso de Argentina en los BRICS. Uh-huh. Sí. Y me gustaría, para ir quizás podemos charlar un rato, más que columna, digamos, una serie de apreciaciones y charlar entre nosotros sobre el significado de los BRICS en la economía mundial en los últimos, digámoslo así, 20 años, ¿no? Por lo menos 20 años. Y digo 20 años porque probablemente el más importante de los países que está en ese conglomerado, digamos, es China, ¿no? China tuvo un peso protagónico, incluso es hoy en día como la figura más ideologizada dentro de los BRICS, al punto tal de que 2 candidatos a presidentes están hablando de romper relaciones. El caso de Bullrich directamente dice salirse de los BRICS, algo parecido con Milei, digamos, ¿no? Como una especie de ideologización de las relaciones internacionales, y en particular con este gigante asiático que desde el 2000 en adelante empezó a tener una dinámica de crecimiento muy potente, muy acelerada, que significó incorporar masivamente miles de millones de personas entre China, Indonesia, India, el sudeste, otros países del sudeste asiático como Vietnam, Singapur, Malasia, etcétera, que se suman, digamos, al consumo de proteínas, ¿no? Al consumo de proteínas animales, que significó un aumento enorme, gigantesco de la demanda de proteínas vegetales, concretamente la proteína de la soja, que tenía entre sus principales proveedores a Brasil, ¿no? Entonces ahí hay una simbiosis Brasil-China muy importante. De modo tal de que del 2000 en adelante el mundo cambia radicalmente con el ascenso de este grupo de países que concentran, digamos, no sé, casi el 40% del BRICS, ¿no? Si después sumamos otros países más del sudeste del este y del sudeste de Asia, o de Asia o del Asia del Este, llegamos como al 60% de la población mundial, ¿no? Lo cual es un territorio muy importante, un conjunto de países muy importante que del 2000 en adelante crecieron a una tasa enorme, cambiando incluso la situación, la posición internacional de países como Brasil o Argentina. En particular en el caso de Argentina lo cambió significativamente porque nuestros términos de intercambio se recuperaron después de retroceso relativo de casi les diría casi 30 y algo de años, digamos, ¿no? 30 años, pongamos en términos generales. Desde los 70 hasta el 2000. Desde mediados de los 70 hasta el 2001 o 2002. Ese papel protagónico de Asia, que es leído en muchos casos como algo, digámoslo así, antagónico con los intereses occidentales, en realidad no lo es, al menos no lo es directamente hoy, o no sin matizarlo al menos, por las estrechas relaciones comerciales que el mundo de los BRICS tiene con el mundo occidental, ¿no? Ni hablar en el caso de
Estados Unidos, que encuentra en China su principal proveedor de manufacturas o insumos industriales y productos manufacturados, pero también las estrechas relaciones que hay que hubo, al menos antes de la guerra en Ucrania, entre Alemania, Rusia y los programas de industrialización tipo 4.0 con China, que fueron enormes, de una gran magnitud, de una gran simbiosis entre Europa occidental y Asia. Ni hablar con la India, el papel de la India como uno de los puntos a futuro, un núcleo geográfico muy importante que ya no conecta con el corredor este-oeste, sino con el corredor norte-sur, que iría, digamos, desde Moscú hasta Sudáfrica, pasando por Irán, pasando por Egipto, pasando por toda la costa del este de África, que son algunos de los principales países que se han sumado en esta oportunidad al BRICS, ¿no? En particular Egipto, algunos países también africanos, que muestran que el BRICS, en esta nueva configuración, no solamente se presta a tener otra vez un papel muy importante en la economía mundial, sino probablemente quizás a cambiar algunas de sus orientaciones estratégicas y pasar de tener un centro, sobre todo en China, a tener también un peso importante de la India, y pasar de ser, digamos, un eje horizontal, siguiendo de algún modo la ruta de la seda, a tener también un eje vertical, conectando, digamos, Rusia con la India y la costa este de África. Eso para la Argentina es muy importante, porque la Argentina, como Brasil, van a formar parte nuevamente de este proceso de expansión del mundo asiático, que no va a ir en desmedro de los Estados Unidos o del mundo occidental, y en particular de los Estados Unidos, quizás no con Europa, sino que por el contrario, quizás aquí también estén las bases para un nuevo proceso de expansión de la economía norteamericana, la cual también requiere de estos países para poder mantener su proceso de crecimiento. De modo tal de que tiene poco sentido analizar las relaciones internacionales desde un punto de vista, digámoslo así, como de una trinchera ideológica de corto plazo o un poco caprichosa, cuando lo que está en juego son sistemas complejos de interdependencias mutuas entre países y regiones, en una situación, digamos, en donde la globalización, ya al menos desde el 2008 en adelante, no se define como una unidad global sin diferencias, en un mundo en donde la historia ha terminado, donde los estados han desaparecido y las naciones disueltas, sino que por el contrario es un mundo de grandes interdependencias comerciales y económicas, con diferencias profundas en materia ideológica, política, religiosa, jurídicas, institucionales. De modo tal de que es una situación que el mundo todavía está procesando, y creo que el pragmatismo, el realismo y, digamos, la buena voluntad son atributos muy importantes que hoy destacó el presidente, y me parece son acertados en relación a esta incorporación al mundo de los BRICS. Sí, bueno, sorprendió también la aparición del presidente, ¿no? Sí, que se despertó de la siesta, decían algunos. Vi un montón de memes que no los voy a repetir, que me reí muchísimo, pero sí, apareció eso, y le contestó a Patricia Bullrich también. Sí, iba a decir que bueno, sorprendió, no iba a ir para el lado del chiste de la siesta, pero también en esto que está haciendo una campaña que, bueno, no tiene por qué serlo porque es una campaña política, pero que no se caracteriza por el debate racional de propuestas y de ideas, haría falta un poco más de intervención para puntualizar estas cosas, porque de hecho, bueno, lo dijo Milei antes de que salga esto de los BRICS, que no quería tener relaciones con China, que Argentina no iba a promover relaciones económicas con China. Después esto que dice Patricia Bullrich ahora también en relación al ingreso al BRICS, suena más a seguir metiendo leña al fuego de la campaña que a medidas político-económicas racionales, ¿verdad? No, también es una necesidad de estar presente en la agenda, porque hay unas cuestiones a tener en cuenta. Pero antes quiero decir una cosa que, digamos, como para reforzar un poco lo que decía Ignacio y mostrar la locura de lo que planteaba Patricia Bullrich, por ejemplo, de todos los BRICS, ¿no? De los actuales, no hablando de todo lo que se incorporan ahora en esta tanda. BRICS serían Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Exactamente. ¿Y qué pasa? Brasil, nuestro primer socio comercial. China, el que le sigue.
Sí, aparte uno de los principales socios comerciales de todo el mundo, como lo decía Igna también. Por eso digo, ¿no? Pero hablando específicamente de la Argentina, India, sacando la Unión Europea para no pensarla como un país, ubica a India entonces dentro de los 7 principales países con los que comercia Argentina. Entonces, digamos, hacer un planteo de esas características por cuestiones ideológicas también habla de lo plano del planteo y de la poca perspectiva de una mirada de desarrollo para el país, ¿no? Decir, bueno, no, estamos como con el tema del gasoducto que bueno, Cambiemos no quiso continuar con la obra para rechazar financiamiento chino, cuando después, y otras obras más, cuando después, bueno, tuvo que reflotar los swaps cuando empezó a tener problemas por la cuenta capital, ¿no? Entonces es un tema. Así que bueno, la verdad, hay otra cuestión asociada a esto que lo que quería puntualizar antes, y estos números que tiene que ver con intentar también formar parte de la agenda, porque ¿qué pasó? Después del resultado de la PASO, el que empezó a marcar la agenda, obviamente fue Milei. Lo marcó con decir cuestiones disruptivas, no sin contenido, que levantaban, que lo discutimos, que fue el tema del CONICET, sí, y bueno, las típicas frases que tira sin sentido, sin fundamento, con lo cual iba marcando la agenda, y uno decía, bueno, a ver, si el gobierno o incluso la oposición quieren ser competitivos, ¿no? Que lo son, porque tampoco que hay tantas diferencias de puntos, mínimamente tienen que tratar de dejar de que el que más votos sacó le maneje la agenda, y encima no sería tanto problema si la agenda fuese un lugar donde se pudiese debatir, ¿no? La lleva al absurdo donde no se puede debatir. Ahora estas cuestiones corren la agenda, ¿no? Porque ahora se habla de las BRIC, hay por lo menos por un espacio de tiempo se está corriendo la agenda hacia los anuncios de masa de las medidas, y ahora con lo muy importante de la unión con los BRICS. Entonces, claro, Patricia Bullrich, que no está teniendo la capacidad de manifestar una agenda más allá de estas situaciones o del pedido de estado de sitio, claro, por los supuestos saqueos. Exactamente, más que eso, entonces tiene que, en cuanto tema se ponga a la agenda, tener que comentar algo. Claro, no va a salir a decir, es muy bien que nos unimos al BRIC, es el directo. No, tiene que decir algo, y bueno, la verdad, de vuelta, yendo al absurdo, decir, si soy gobierno, vamos a romper con los BRICS, ¿no? Sí, además yo agregaría una cuestión muy chiquita, es que los fenómenos, como por ejemplo el de Milei, no se explica sin China. Claro. Digamos. China se explica, Milei se explica, Milei, Trump, Le Pen, digámoslo así, Vox en España, todos están vinculados con la emergencia de China, porque China de algún modo absorbió fuerza de trabajo manufacturera no calificada, que precarizó las condiciones de trabajo de la clase obrera occidental, en el contexto además de la derrota de la Unión Soviética ante Estados Unidos, y la desarticulación de las estrategias nacionales, digamos, sindicales, etcétera, etcétera, que generó ese caldo de cultivo, digamos, del malestar de la globalización. Y a eso también se le agrega que el crecimiento de China en los últimos 20 años generó un aumento de los precios de los alimentos a nivel mundial, que también complicó un poco más todavía las condiciones de reproducción de esta fuerza de trabajo precarizada, y al mismo tiempo generó una tensión con el mundo rural que terminó apoyando a estos grupos, digamos, ¿no? A Bolsonaro, a Trump, a Le Pen y en parte también a Milei en Argentina. Entonces, en algún punto le deben a China en las condiciones de su propia base electoral, y aunque ahora renieguen de ellas, digamos, ¿no? No, y además otra cuestión interesante que está ocurriendo en este escenario político, y que vamos a tratar de conversar también un poquito en este bloque, que tiene que ver con lo que está empezando a pasar ya en estos días, ¿no? Se está viendo una razonable, ¿no? Se sigue cumpliendo el famoso teorema de Bagliani, creo que no me sale ahora el apellido. Baglini, que él decía, bueno, cuanto más lejos estás de llegar al poder, más absurdas, más fuertes son tus declaraciones de poca aplicación. Cuando más posibilidad tenés de acercarte al poder, empezás a moderar y a decir cosas más sensatas. Bueno, pero no se está cumpliendo. No, sí se está cumpliendo. Lo que pasa es que hay que entender, hay que ver desde dónde partimos. ¿Cuál es la base de sensatez? Claro, desde dónde partimos y en qué medida vamos convergiendo ese punto. Te pongo algunos matices, ¿no? No lo sale a decir tanto Milei, ¿sí? Sino que más bien con su aparato de digamos, referentes económicos que, dicho sea de paso, lo empezó a construir ahora, ¿no? Porque no tenía ni expectativas.
vos tenías un Milei diciendo, vamos a dolarizar el día 1, ¿no? Bueno, ahora los asesores dicen, no, bueno, es una forma de decirlo. Primero hay que hacer todo un paquete de medidas, todo un proceso en el cual se van a reemplazar bonos. Ya las ideas de por sí son disparatadas, pero ha empezado a mover sus asesores para tratar de darle un poco de realismo a todas estas declaraciones. Después lo de quemar el Banco Central, dicen, bueno, por más que él lo diga... Era una metáfora. Claro, por más que él lo diga, porque él tiene que mantener su estilo, después despliega toda una serie de asesores que traducen, digamos, a lo que se supone que está diciendo, que bueno, no, en realidad estamos hablando de que el Banco Central va a cumplir una función más administrativa, no es que se puede de un día para el otro, y empieza a moderar en ese sentido. Y de hecho ahora, hace poquito, en torno a dos cuestiones más que salieron en este momento, que son, bueno, las declaraciones respecto de las BRICS. Bueno, ya sabemos que, bueno, Milei está absolutamente en contra de comerciar con China, una cuestión meramente ideológica, pero con el tema del acuerdo del fondo, sí, bueno, que ya se da por descontado que saliera aprobado. Podemos charlar, si quieren, un poquito sobre algunos comentarios que hizo el fondo sobre los resultados fiscales, pero salió más a decir, bueno, en realidad cuando el fondo se comunicó con los otros referentes, Juntos por el Cambio, lo que quería básicamente era que no se le diera un peso, un dólar a la Argentina, y que esto, digamos, obligara a la Argentina a entrar en una crisis y una cesación de pagos. Y por lo menos Massa decía, en cambio Milei se mostró mucho más colaborativo, en el sentido de decir, bueno, hay que encontrar la forma de que, si bien hay que hacer ajustes, hay que encontrar la forma de canalizar estos fondos. Y Milei, a todo esto, hace poquito salió a decir que, digamos, trató de irresponsable a Juntos por el Cambio, que lo que está buscando es generar una crisis económica en esta gestión, en el sentido de que, bueno, no importa cuál sea el resultado, mientras ellos puedan verse favorecidos electoralmente. También forma parte, creo yo, de este intento de moderación hacia digamos, ir por los votos que están en blanco, lo que están en el medio, que yo creo que todos están disputando más o menos los mismos votos, así que vendría también por ese lado. Y con respecto a lo que quería comentar, el fondo, digamos, sí tomó como impacto la sequía, era indudable, y de hecho salió un informe del IARAF, sí, que es el instituto que es del SEMA en realidad, que hace investigaciones sobre cuestiones fiscales, remarcó que de no ser por la sequía, el déficit público hubiese bajado más aún y estaría en torno al 0,6% más o menos, lo que muestra que en realidad los esfuerzos fiscales, entre comillas, que fue llevando adelante Massa para cumplir con las cuestiones del fondo, de no ser por la sequía, hubiesen dado otros resultados. El fondo, creo, no sé si voy a decir la frase textual, pero además de la sequía habló de desviaciones políticas. Sí, eso tiene que ver con las intervenciones y el uso monetario, pero lo que pasa es que ellos se fueron, digamos, en su momento tuvo sus intervenciones en realidad no son políticas, sino de medidas de política. Claro. Por eso no es lo mismo. No es lo mismo. No es hay de todo, pero no. Se refiere más bien a que se fueron desviando las metas y que hubo acciones que no estaban dentro de lo programado, más allá de la sequía, como en su momento fue. Que lo tenía que decir, porque en su momento Massa intervino en el MEP sin la autorización formal del fondo. Entonces estas cuestiones la tenían que remarcar. No sé cómo ves todo este escenario de cuestiones, Signa. Dije mucho, pero bueno, de a poquito. No, pero coincido que esta es otra la noticia importante, muy importante esta semana, que fue la confirmación del FMI de ratificar la continuidad del gobierno, ¿no? Y un apoyo a la Argentina, que estaba en principio descontada, pero que no estábamos seguros hasta no tener, digamos, esta comunicación, y creo que es una luz verde para que este gobierno pueda encarar el último tramo de la campaña electoral con mayor espalda, ¿no? De lo contrario, sin el apoyo del fondo hubiese sido simplemente imposible, lo cual dejaba más en una posición negociadora bastante mala, pero creo que los acuerdos internacionales, el contexto internacional, la influencia que la Argentina tiene y el lugar que tiene Argentina en la política internacional también han incidido o condicionado esta decisión del fondo. Y por lo tanto, no está nada dicho, ¿no? No está nada dicho en términos políticos en Argentina, y creo que también se confirma la idea de que Argentina puede en los próximos años recomponer su situación externa y terminar de salir finalmente de esta crisis de deuda en la que nos dejó el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Sí, la verdad que sí, y es un tema. Vos sabés que el otro día, y es muy interesante lo que vos marcás,
te digo, habrán sido las 12 de la noche por ahí, estábamos con mi esposa sin poder dormirnos, y bueno, ella prende la tele un rato y paramos en La Nación Más, ¿no? Estaba una entrevista que Luis Novarecio le hacía a Lacunza, ¿no? El reperfilador. Ando trabado hoy, serial, el que defaulteó deuda en pesos y nos generó un problema en el mercado de pesos tremendo, que hasta el día de hoy más o menos costó muchísimo acomodar. Bueno, pero cuando él planteaba ciertas cuestiones de este gobierno, me pareció muy interesante, hablaba bueno, que si bien había estado lo de la pandemia, esto que era reconocible, que había errores de política, y Novarecio lo para y le dice, y Macri, como diciendo, ojo, también la herencia, a ver, que es indiscutible, ¿no? Pero, digamos, también un poco de honestidad de decir, está bien, le dejamos una deuda de 44.000 millones, más los fondos trabados BlackRock que no podían salir presionados por el MEP, y demás. Bueno, plantea tú un escenario de una dificultad tremenda, porque aparte los vencimientos impagables del fondo, y en estos días salió Caputo, ¿sí? No Caputo el constructor, sino Toto Caputo, el que fue ministro de Hacienda, después fue presidente del Banco Central, cuando sale Sturzenegger, a pegarle justamente a Sturzenegger y equipo por las acciones que habían llevado adelante, porque él decía que básicamente se habían regalado reservas y que no se había administrado bien, y que él no estaba de acuerdo con el acuerdo con el fondo en su momento, que lo discutió internamente, y que bueno, eso en su momento, que estaba un poco en el libro, después lo puedo buscar y lo podemos comentar al final del programa, que en el libro de Macri, el último que sacó, planteaba justamente este escenario donde le reconocía que él tenía razón y por eso lo mandó después al Banco Central, que después podemos discutir también que Caputo estuvo liberando un montón de fondos para que se fueran, pero todas esas circunstancias generaron una fragilidad muy compleja en la economía que hasta el día de hoy. Claudio, hay una cuestión. Sí. O sea, la sequía fue extraordinaria, sí, todo, pero la base crítica nuestra es el endeudamiento. Totalmente, ¿no? Exactamente. Entonces, si vos no tuvieses el endeudamiento excesivo en el que entramos en el 2019, no con el Fondo Monetario, el Fondo Monetario viene después a cubrir el bache que deja la salida de capitales privados, ¿no? La Argentina se endeuda con el sector privado, con fondos de inversión privados. Esos son los que, digamos, dan la vuelta en el 2018-19, no solamente en Argentina, sino también en toda América Latina, pero como nosotros estábamos sobreendeudados, quedamos, digamos, mirando al norte con un agujero en la cuenta financiera tremenda, con unos intereses de deuda que alcanzaban el 40% de nuestras exportaciones, de todo el ingreso primario de la cuenta corriente. Y tuvimos que salir del fondo, tuvo que salir desesperadamente Macri del fondo para mantener su gobierno, y le dieron un préstamo extraordinario total de 50 millones de dólares. Exactamente, y solo le dio 44, imagínate si hubiesen dado todo, que estuvimos ahí nomás. Eso, digamos, generó una condición estructural de crisis de deuda, sobre lo cual todo lo que se suma después es potencialmente inestable, o sea, de potencial elemento inestabilizador de la economía argentina a nivel crítico. Por eso la crisis golpea también tan fuerte. En una situación normal, una economía sin endeudamiento, la sequía se hubiese sentido, pero hubiese tenido el mecanismo de endeudamiento a mano para tomar una deuda razonable, que en todo caso se pagará en las condiciones, y en digamos, más normales, ¿no? Pero en este caso tener que estar, tecleando por unos miles de millones adicionales que terminen de evitar que Argentina colapse en su propia moneda ante una deuda externa, ¿no? Yo creo que ahora creo que eso no va a pasar, y bueno, es importante tener en cuenta eso, ¿no? Argentina no termina de salir de la crisis de deuda que entró en el 2019. Muchas gracias, Signa. Te dejamos ir a clase. ¿Te están esperando? Sí, ahora entramos en 3 minutos. Bueno, nosotros mientras tanto hacemos una pausa y enseguida volvemos con más economía de bolsillo por todas las radios de la UNER. Facultad de Ciencias Económicas. Estás en Economía de Bolsillo, El programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Tu lugar se escucha.
grande. Cuando el ruido es grande. Cuando el ruido ensordece. Y la ternura está ausente. Acá cerca nuestro. Acá cerca nuestro. Está el río. Radio UNER. Tu lugar se escucha. La UNER, junto al Gobierno Nacional, la provincia y el municipio de Gualeguaychú, construyó un nuevo edificio de la Facultad de Bromatología en el polo educativo de la ciudad. Una obra de más de 4.000 metros cuadrados, que actualmente se encuentra en pleno proceso de ampliación, a través de la construcción del Hospital Escuela para la carrera de Medicina Veterinaria. Infraestructura universitaria enfocada en formar recursos humanos en áreas estratégicas para el desarrollo de Gualeguaychú y toda la región. Universidad Nacional de Entre Ríos. 50 años de universidad pública. ¿Querés bajar de peso y adquirir hábitos saludables? En Icarus, Centro de Salud y Longevidad, te enseñamos cómo hacerlo. Consultanos llamando al 0343-431-6911 o al 431-3101 o acércate a nuestros consultorios ubicados en Alameda de la Federación 685 de Paraná. Atendemos Yosper, Federada Salud y otras obras sociales. ¿Probó yerba mate Playadito? Puede ser su nueva compañera, correntina de origen. APUNER, la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Economía de bolsillo en Twitter. @FCECO-UNER. Facebook, Facultad de Ciencias Económicas, UNER. Instagram, @FCECO.UNER. Economía de bolsillo. Segundo bloque de esta emisión de Economía de Bolsillo. Estamos ahora en comunicación con Joaquín Baldman, economista del Centro de Análisis Económico Equilibra. Vamos a conversar con Joaquín acerca de un reciente trabajo que publicó este centro de análisis. Este trabajo tiene que ver con planes de estabilización en América Latina, cosa que nos interesa mucho. Buenas tardes, Joaquín, bienvenido a Economía de Bolsillo. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Un gusto conversar con ustedes. Muy bien, Joaquín. Bueno, vamos primero por partes. Estuve leyendo, primeramente en diagonal, porque me interesaban las conclusiones, después lo voy a leer detalladamente. Fui, digamos, al grano, pero como para que la gente entienda qué es lo que ustedes están definiendo como plan de estabilización, ¿no? O sea, ¿a dónde están enfocando este trabajo? Bueno, nos interesaba encontrar qué países habían atravesado situaciones parecidas a la que está viviendo Argentina hace ya algunos años y cómo lo habían podido resolver. Entonces, definimos un régimen de inflación crónica como un proceso que es duradero en el tiempo y que hace que un país tenga inflaciones de moderadas para arriba, de 20% anual para arriba durante por lo menos 2 años, y miramos qué tipo de políticas se habían intentado implementar para bajar esta inflación. Nos quedamos con aquellos casos en que se hubieran puesto todas las herramientas de política económica justamente a disposición de terminar con este proceso. Se puso en estos casos la política cambiaria, la política externa, la política fiscal, monetaria y otros anuncios y herramientas del gobierno, todas de manera coordinada en función de reducir el proceso de aumento de precios. Encontramos 46 eventos que clasificamos entre algunos que tuvieron éxito de forma perdurable o permanente, otros meramente transitorios y algunos que fallaron, fracasaron, no lograron reducir el aumento de precios. Estaba viendo ustedes, si bien no hacen un debate en torno, porque claramente no es el objetivo del trabajo, ¿no?
si bien no hacen un análisis en torno a comprender el fenómeno inflacionario, ustedes lo están tomando como que esa persistencia en la inflación está muy vinculada con esto de la inercia, ¿no? Puede ser. ¿Y cómo entienden este mecanismo ustedes ahí, como para decir, bueno, podemos pensarlo de esta manera? Nosotros creemos que en los países en que hay un régimen de inflación crónica, no necesariamente en todos o no todos los procesos inflacionarios son iguales, pero en este tipo de países la sociedad desarrolla mecanismos que perpetúan la inflación en el tiempo, ¿no? Indexa algunos precios, hace contratos cortos, escalonados, incorpora las previsiones de aumento inflacionario y también las variaciones del tipo de cambio a la formación de precios cotidiana. Todas estas cuestiones hacen que se genere persistencia o inercia en el proceso y que no se pueda terminar con una inflación de este estilo con políticas más tradicionales, con política monetaria contractiva, como por ahí sí puede manejarse en casos de baja inflación. Bueno, y bueno, como para adelantar bastantes páginas, ¿no? Vi que se analizaron muchos planes para el caso de Argentina y vi que muchos de los de las argentinas también fracasaron. Pero ¿cuáles por ahí identifican como planes que podrían ser relativamente exitosos y cuál es la clave que ustedes encuentran en el éxito de esos programas? No hace falta que me listes todo, ¿no? Pero mencioname alguno como los más relevantes y de dónde está la clave, digamos, del éxito o qué elementos uno puede encontrar allí para decir, bueno, esto puede servir. Nosotros hacemos una definición que es bastante lineal y sencilla del éxito, en donde incluimos únicamente la dimensión inflacionaria. Entonces, un plan va a ser exitoso de forma permanente si en el primer año y medio hace una reducción muy importante de su inflación y logra 5 años después mantenerse dentro de un régimen de baja inflación, ¿no? Estar básicamente abajo del 20. Los países que cumplen, o los casos, los eventos que cumplen con esos criterios, lo que encontrábamos, o quizás el hallazgo principal, la regularidad empírica más importante, es que parten de situaciones fiscales equilibradas o algo superavitarias, y también de situaciones externas, sobre todo al principio, superavitarias. Tienen superávit comerciales relevantes y tienen superávit externos, de cuenta corriente, de alguna magnitud. Esto último, en general, se erosiona con el tiempo y terminan teniendo más bien déficit de cuenta corriente, déficit externos. No así del lado fiscal, en donde mantienen esta posición más o menos en torno al equilibrio a lo largo de todo el lapso bajo estudio. Creemos que estas dos condiciones, tanto la de contar con cuentas fiscales sólidas como con cuentas externas robustas, por lo menos al comienzo, dan una perspectiva de mayor probabilidad de éxito para el plan. Obviamente esto se conjuga con un montón de elementos idiosincráticos, políticos, sociales e históricos en cada país y también con el contexto externo. Pero nos parece que es relevante partir de esta posición macroeconómica para tener mayor éxito en reducir la inflación en el largo plazo. Y ahí ustedes, como lo mencionabas también, mencionan como como ancla nominal de este ajuste el tipo de cambio nominal. ¿Cómo vincularías vos esta solidez fiscal y externa con lograr mantener este tipo de cambio nominal? ¿Y por qué crees vos que esa ancla nominal es la que termina ayudándote después también con la desaceleración? Bueno, como bien vos decís, encontramos que la mayoría de países utiliza de forma directa, utiliza como instrumento al tipo de cambio nominal para intentar anclar la dinámica de precios. Hay otros casos en donde no lo hacen directamente así, pero sí incide por otras vías para que el tipo de cambio nominal pase a aumentar mucho menos que lo venía haciendo. Creemos que partir, en ese sentido, de un tipo de cambio real más alto, da más espacio para que el tipo de cambio nominal quede más quieto y el tipo de cambio real se atrase, se rezague, que el dólar aumente menos que el resto de los precios. Si uno arranca esta situación con un superávit externo y con un tipo de cambio real más alto, tiene más chances de poder mantenerlo en el tiempo una vez que se retrasa. Por el lado fiscal, creemos que tener que monetizar déficits sería algo que erosionaría justamente el tipo de cambio real. Por el lado de las reservas, ¿no? de la demanda de divisas
que implica volcar sostenidamente y constantemente dinero a la economía. Y que en caso de no querer monetizar el déficit, tener que conseguir deuda en las situaciones en que parten estos países, que son bastante frágiles y endebles, dificulta también la estabilización sostenida. Por eso nos parece que contar con un equilibrio fiscal hace que no generes fuentes de riesgo para el propio plan y además se transmita la sostenibilidad hacia los agentes, que en definitiva, si bien es muy difícil de medir y de entender, consideramos que la credibilidad es algo importante, la credibilidad de la comunicación y la transmisión de las autoridades a la sociedad de que la implementación del plan va a romper con la inercia previa, con el esquema económico vigente y va a ir hacia una economía sin inflación. Entonces, tener estos dos elementos, estos dos frentes equilibrados o con algo de holgura, puede transmitir un poco esta idea de que se va a sostener y de que va a ser duradera la fijación del tipo de cambio o la nueva dinámica del tipo de cambio y que la inflación va a converger a un régimen de baja inflación. Y en los casos, bueno, ya acercándonos a la actualidad, ¿no? Al caso presente de la Argentina, cuando existen, digamos, múltiples tipos de cambio o cotizaciones paralelas, ¿ha tenido alguna incidencia esto en los planes de estabilización o la implementación de un plan por ahí ha ayudado a normalizar ese contexto? Bueno, muchos de los casos que tenemos en nuestra base se lanzan con una brecha cambiaria considerable, que es interesante para pensar un poco en la actualidad argentina, que en definitiva era el objetivo de la investigación. Lo que nosotros vemos es que con el lanzamiento del plan, con el anuncio, con la comunicación de este cambio de políticas y de este cambio de régimen cambiario, la brecha en general se reduce. No necesariamente converge a cero en un momento inicial, pero sí tiende a bajar a lo largo del tiempo y al par de años de estar en vigencia el plan de estabilización, en los casos exitosos, sí vemos que van hacia una unificación del mercado cambiario o van removiendo los controles de este mercado. Entonces, no de forma inmediata, pero en el mediano plazo sería deseable que en un plan que está funcionando puedan ir retirándose estos controles cambiarios. Y el propio anuncio ayuda a poder bajar la distancia entre un dólar y otro. En muchos casos por aumentos del oficial de forma previa al lanzamiento. Joaquín, y otra cuestión que observo, ustedes marcan que, bueno, existen elementos exógenos, obvios, como en cualquier caso, pero puntualizan sobre el hecho de las condiciones financieras internacionales, que claramente Argentina hoy estaría en una situación adversa. Y en este sentido yo te pregunto, ¿no? Si Argentina implementara un plan hoy o el 11 de diciembre, independientemente de eso, para que tuviese medianamente algún, digamos, atisbo de éxito, por lo menos pensando en estos hallazgos que hacen ustedes empíricos, el hecho de no tener un acceso a digamos, mercados internacionales, o tener una condición, digamos, fuerte en la cuenta capital, podría, digamos, plantear como medida inicial antes de implementar el plan, ¿no? Porque si asume un nuevo gobierno va a tener que tomarse un poco más de tiempo probablemente para implementarlo, pero va a exigir por ahí un ajuste fiscal y del sector externo más fuerte por ahí con un salto cambiario inicial. Bueno, te respondo ya a título personal y no quiero hablar por mis coautores porque excede un poco el foco de la investigación. Pero Argentina este año cuenta con una posición fiscal y externa más débil que la que nosotros encontramos que es la óptima para estabilizar. Sin embargo, hay algunas cosas que me dan cierto optimismo para el año que viene, sobre todo en términos de la recuperación, tanto para el sector externo como para las cuentas fiscales, que implicaría que por ahora, por lo menos creemos que no va a haber una sequía como la de este año. Claro. Entonces, la llegada de los dólares de la exportación del complejo agroindustrial y las retenciones asociadas ayudarían bastante. Puede que falte sobre todo por el lado fiscal un poquito, pero creo que no hay una gran distancia desde los valores en los que quedaríamos, digo, pensando en la continuidad de políticas de este año, más las retenciones incrementadas y por ahí algo de ayuda por el lado externo por la conclusión del gasoducto y el ahorro de divisas de energía por ese lado. Creo que no estamos tan lejos de los equilibrios gemelos, ¿no? Sí me parece que por ahí contamos con menos reservas de las que sería deseable, o con algunas otras condiciones que no están exactamente alineadas
el ideal, pero no creo que sea imposible pensar en llegar a esos valores y lanzar un plan. ¿Pensás que ya que estás contestando a título personal, te aprovechamos, pensás vos que el próximo gobierno que asuma, digamos, va a tener poco tiempo como para anunciar un plan de estabilización y empezar a tomar medidas? Porque si bien es cierto lo que vos planteás, de que, bueno, sobre todo el gasoducto, que podría haberse algunos resultados más rápidos, como las lluvias por ahí están demorando un poquito y cuando vienen... No solo las lluvias, hay que esperar la cosecha después. Por eso, que recién la vamos a tener en el segundo trimestre. Claro, por eso ya para el famoso segundo semestre tendríamos ya visto los resultados concretos. Digamos, en ese sentido, por ahí, pensando en este escenario, quizá el gobierno dice, bueno, vamos a esperar a tener estos números como para implementar un plan. ¿Qué se puede pensar, no, como medidas? Si ya anunciar, empezar por ahí tomar medidas fiscales, y el tema del tipo de cambio, ver si, digamos, bueno, hacemos una salida más gradual o más fuerte, digamos, porque, a ver, si soltamos el tipo de cambio, por lo menos a mí me da esta impresión, sin reservas como para contener un overshooting que pueda haber bastante considerable, más con esta brecha, sería algo peligroso, porque si esto te genera después una espiralización, anda a contenerlo, ¿no? O sea, no sé cómo lo ves vos, porque no sé, no lo alcancé a ver, pero no sé si ustedes en el estudio tienen fechado cuándo se anuncian estos planes o cuándo se comienza a implementar, si es a mediados de gestión o es diverso. No es algo que hayamos estudiado específicamente. Uh-huh. Del conocimiento de los casos así en general, hay casos que son exitosos, que son al comienzo de un gobierno, como también hay casos exitosos a mediados de mandato y otros más cerca del final. La verdad es que las condiciones específicas que va a tener el próximo gobierno, sobre todo en esto que decís del mercado cambiario y de la situación financiera, es un poco difícil de prever hoy en que está todo tan volátil, ¿no? Sí. Y según quién sea y según cómo el mercado incorpore o reaccione a los resultados tanto de las elecciones generales como si es que hay del balotaje, va a cambiar mucho el panorama, ¿no? Digo, cuál sea el nivel de inflación inicial con el que cuente el próximo gobierno, cuál sea el valor del tipo de cambio real, tanto del dólar oficial como del paralelo, y cómo sea la situación en términos de cronograma de pagos o de perfil de vencimientos de deuda, tanto en pesos como en dólares. Me parece que le van a marcar un poco la cancha sobre si puede lanzar algo pronto o si tiene que acomodar algunas cuestiones de forma previa. Y una última, que creo que va a ser muy breve la respuesta. Viendo esto, es indefectible pensar que el próximo, por lo menos, ¿no? El próximo gobierno va a tener que, digamos, implementar un plan de estabilización si tiene pensado tener una baja en la inflación, por lo menos para llegar a la inflación argentina y después seguir trabajando, ¿no? Porque con estos valores, la verdad que ya estamos bastante desfasados de lo que por lo menos estábamos acostumbrados después de la salida de la convertibilidad. Quizás más que indefectible usaría el término deseable. Ajá. Lo que nosotros vemos o nos da un poco de ánimos en los planes de estabilización que estudiamos es que en los casos exitosos el país, luego de la implementación, crece de forma sostenida y crece a buen ritmo en los años siguientes. Crece con aumentos de la inversión, con aumentos del salario real, con aumentos del consumo. Y pensamos que hoy en día es necesario tener algún plan de estabilización que logre, como vos decías, volver a tener niveles de inflación mucho más bajos que los actuales, más normales, y que permitan que la economía funcione de forma más eficiente y mejor para poder recuperar el crecimiento y mejorar obviamente los indicadores sociales que son tan preocupantes. Muchas gracias, Joaquín, la verdad que está muy bueno el trabajo, extenderle mis felicitaciones a tus coautores, me parece un trabajo muy necesario por estos días para poner en debate esto y sobre todo en base a datos y no solo a eslogan, ¿no? Me parece que hace un aporte muy significativo que espero que todas las esferas políticas se sumen a este debate y también lo tomen como un poco como insumo. Bueno, estábamos esperando hacer un aporte, así que muchas gracias. Buenas tardes. Era Joaquín Waldman en Economía de Bolsillo. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos por todas las radios de la UNER. Facultad de Ciencias Económicas. Estás en Economía de Bolsillo. El programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER. Tu lugar se escucha.
Instituto Riolo del Dr. Guillermo Riolo. Garganta, nariz y oído. Audiología. Audífonos de última generación. Importados. Financiación propia y planes especiales para IOSPER y PAMI. Instituto Riolo. Turnos por WhatsApp al 3434-530-640 o al 0343-407-2957. Concordia 211, Paraná. ¿Papá cómo supo que es adoptado? ¿Se lo dijeron los abuelos? Sí, claro. Ayer la señora nos habló sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Y qué les dijo? Nada, que son señoras que buscan a sus nietos. Pero no dijo adoptados, dijo apropiados. ¿Papá es adoptado o apropiado? Si naciste entre 1975 y 1983 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. Llama al 11-4384-0983 o ingresa en abuelas.org.ar. Y si una de esas abuelas te está buscando, ¿no te gustaría conocerla? ¿Querías otra? Nah, ¿querías otra? Escándalo. Noventosa más, pero más. Sábado 16 de septiembre. Adquirí tu entrada online a precio lanzamiento en plateavid.com.ar o en Breyer Disquerías. Noventosa más. Bien de los 90. ¿Querés bajar de peso y adquirir hábitos saludables? En Icarus, Centro de Salud y Longevidad, te enseñamos cómo hacerlo. Consultanos llamando al 0343-431-6911 o al 431-3101 o acércate a nuestros consultorios ubicados en Alameda de la Federación 685 de Paraná. Atendemos IOSPER, Federada Salud y otras obras sociales. Economía de bolsillo en Twitter. @FCECO-UNER. Facebook, Facultad de Ciencias Económicas, UNER. Instagram, @FCECO.UNER. Economía de bolsillo. Ya en el tramo final del programa de hoy, recién charlábamos con Joaquín Baldman y le preguntabas vos para cuándo iba a llegar un aire y yo te decía, falta la cosecha, primero tiene que llover. Bueno, por suerte parece que va a llover, ¿viste? No me mintieron con el niño. Se demora. No, te mintieron con todo lo otro, menos con el niño. Ese está confirmado. Todo lo demás es mentira. Estoy viendo las previsiones de la Bolsa de Comercio de Rosario para la próxima campaña agrícola y el próximo gobierno va a tener un oxígeno importante, muy importante, porque se está proyectando un crecimiento del 56% de las exportaciones agropecuarias. Es muy importante. O sea, van a ser, en los dólares que va a aportar el sector, el 56% más que los de este año por la sequía, por supuesto. Pasaría, según la Bolsa de Rosario, de un total de 18.700 millones de dólares a un estimado de 29.170 millones de dólares para el 2024. Por otra parte, que esto también es interesante, va a haber menos necesidad de importar semillas de soja, lo que va a ahorrar también en una suma importante, ¿no?, en insumos. Y esto la Bolsa de Rosario hizo esta proyección teniendo en cuenta varios datos, por un lado lo que es las estimaciones actuales de intención de siembra, también tomando los rindes tendenciales para estimar la producción, teniendo en cuenta la evolución climática también, y los precios FOB vigentes para embarque en el próximo año. Bueno, después hay todo un desagregado de cuánto iría por cada producto, por maíz, soja, trigo, etcétera. Pero bueno, en síntesis, un 56% más de dólares ingresarían por las agroexportaciones, lo que es importante. Hay que ver, vamos a tener que esperar para saber eso, qué pasa con la política de retenciones. No sé si vos le entendiste a Patricia Bullrich lo que quiso explicar al respecto. Sí, le entendí.
Entendí que es un mecanismo. Claro, eso quedó, en eso tampoco te mintió. Para la gente por ahí que no escuchó o no, lo que dijo, no vio los audios que... No vio el meme. No vio el meme. Patricia Bullrich le preguntaban qué iba a hacer con las retenciones, que ella ha dicho que el día 1 le iba a sacar, entonces le preguntaron y dijeron, ¿cómo va a hacer para sacarlo si representa como el 14% del presupuesto? Entonces ella explicó, dijo, no, bueno, en realidad lo que vamos a hacer, le saco todas las veces que dijo mecanismo, claro, para tratar de traducir, que la idea de ella es implementar un mecanismo donde las retenciones sí van a seguir, pero que eso iba a conformar un saldo a cuenta. Claro, como una caja de ahorro. Sí, nunca dijo que se lo iba a devolver, ni cómo. Sí dijo que como que yo te lo retengo, pero no es mío definitivamente. En algún momento vos lo vas a poder compensar o te lo vas a poder... Lo más que probable, conociendo el palo, es que eso sea un pago a cuenta, ¿no? Difícilmente esto sea con devolución si lo implementan. Y retomando lo que hablábamos más temprano en relación a las declaraciones por el ingreso al BRICS, que son lecturas totalmente ideologizadas, que siempre se ve lo ideológico en el otro, ¿no? No en casa. Con esto de las retenciones también. Sí. El decir retención cero el primer día es inviable. Es absolutamente inviable, eso está más que claro. Y ellos mismos lo muestran. A ver, por eso hay que... A ver, lamentablemente esto pasa cuando las discusiones y los debates se llevan al nivel de los eslogan. Porque aparte, tampoco uno puede pedirle al votante promedio, digo yo, al laburante, que entienda estas cuestiones que, digamos, tienen su complejidad de comprender cómo un presupuesto, cómo se financia, digamos, tienen cierta complejidad. Y bueno, está bueno decir, sí, lo voy a sacar. Es muy lindo decir, ¿quién quiere pagar impuestos? Nadie quiere pagar impuestos, porque por eso los impuestos los saca de forma coercitiva el Estado, porque nadie los quiere pagar, es así. Entonces decir, voy a sacar los impuestos, es muy bonito. El tema es si realmente es implementable. Recordemos todas las promesas que hizo en su momento Macri antes de... Bueno, también hay que explicar, decir, bueno, si saco los impuestos, saco la salud pública, claro, saco la educación, etcétera, etcétera. Sí, porque, a ver, cuando se piensa en el Estado, se piensa en el administrativo que trabaja en la administración central, que por supuesto hace su aporte. Lo que pasa es que de vuelta no se termina de dimensionar cómo funciona el Estado, pero es la enfermera, es el médico, es el maestro, es el profesor universitario. Es el INTA, hablando de la producción de agrodólares. Es el INTA con el que tienen relaciones muy buenas con el campo. Y que hace una labor importantísima. Es trascendental, incluso fue muy importante en el proceso de la Revolución Verde en los 90. O sea, digamos... Es indiscutible el rol del Estado en el desarrollo. Lo que pasa es que lamentablemente entramos en esas discusiones facilistas donde ante una situación como la que se está viviendo hoy, que no es para nada equiparable al 2001 por un montón de cuestiones, de última podemos discutir en otro programa, pero que hay un montón de problemas. Pero aprovechando esa situación decimos, bueno, esto es culpa del Estado que te cobra impuesto y gasta mal, y mucho. Y es muy fácil decirlo, total, en un contexto de enojo, te lo van a aceptar, no te lo van a llevar a discusión. Yo muchas veces debato estos temas con colegas, con compañeros de trabajo, y que son profesionales, que son muchos contadores, y me cuesta hacer que comprendan, porque lleva toda una explicación, toda una fundamentación, y cuesta. Y yo digo, bueno, ¿cómo podemos eso llevarlo a la escena del debate público si en niveles donde se supone que manejamos más o menos parecido al mismo término es dificultoso? Yo siempre digo lo mismo, y a ustedes se lo digo, a los economistas, que hace falta una alfabetización económica desde el inicio de la educación. Hay que poder entender cabalmente que no somos individuos y que un sistema económico no funciona con individuos aislados que se comportan aisladamente y que les va bien o no gracias a su mérito, sino que es una red de interrelaciones. Lamentablemente el individualismo metodológico es lo que ha dominado la disciplina en este tiempo. Incluso las nuevas teorías que se han desarrollado en el fondo siguen partiendo de la misma base de las Robinsonadas del siglo XVIII. Bueno, diría Marx. el modelo de Robinson Crusoe justamente es la base de la microeconomía, y de hecho, y esto ya que estamos para tirar un poquito de historia del pensamiento económico,
cuando Keynes hace todos sus aportes y lo hace dejando un poco de lado esta microeconomía de Robinson, lo que después que se muere y siguen los debates, ¿qué es lo que se le exigía a la macroeconomía? Que tuviese fundamentos microeconómicos. De hecho, en los cursos intermedios de macroeconomía, lo que se da son los fundamentos microeconómicos de la macroeconomía, pero rara vez se dan los fundamentos macroeconómicos de la microeconomía, que esto es lo que vos decís. No es el individuo aislado que la sumatoria de todos estos me da un resultado, sino que hay un conjunto de interacciones donde el entorno y el contexto influyen en esas decisiones y lamentablemente no se termina dando, no se termina discutiendo, y esto permite escuchar cosas como las que dice Milei, hablando de libertad individual, como de vuelta, si fuésemos individuos que no estuviésemos rodeados por nada y que mi libertad no fuese a chocarse con la libertad de otro, ni mis derechos no tuviesen también el mismo valor que los derechos de otros. Es un contexto extremadamente complejo de discusión, pero de vuelta hay que tratar, y creo que también un poco es nuestro rol como docente, y en este caso en el rol de conductores de un programa, no voy a decir comunicadores, pero sí, de tratar de llevar un poco este mensaje, de vuelta, no tratando de ideologizar. Hoy estoy trabado, apagame el micrófono nomás. Viste que yo sí soy comunicadora y no me trabo. No podemos partir de no llegar a eso, porque justamente lo que discutimos, sino fomentar el debate, que por lo menos, si vamos a adoptar una postura, sea con fundamento, ¿no? Sí, y entendiendo la interdependencia de lo humano, y con eso te cierro, ¿sí? Bueno, y hablando de cerrar, 17 horas. Bueno, punto. Somos redondito. Somos un reloj, la verdad que necesitamos el premio. Es porque estamos disciplinados, claro. Es eso, no es otra cosa. Yo quiero una foto con empleado del mes nuestra, porque cumplimos con el horario de inicio y de terminación. Un éxito. Bueno, una botellita, aunque sea que lo vamos a ir a reclamar. Nos vamos hasta el próximo jueves. Nos quedaron cosas por hablar. No hablamos de toda la movida que hubo de operaciones en torno a saqueos, que esperemos que no sigan. Lo conversamos la próxima. La próxima charlamos de esto y vamos a profundizar también un poquito el tema de los planes de estabilización, a ver qué nos puede parar a futuro. Bueno, será hasta el próximo jueves para encontrarnos con más economía de bolsillo a partir de las 4 de la tarde por todas las radios de la UNER. Chau, hasta la próxima. Chau, Ceci.